Hola chat, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Bienvenidos a Pasión Estudio. ¿Cómo están? ¿Qué tal Halloween hasta ahora? El decano, Juanjo, ¿cómo anda la gente? Estamos en la previa de lo que va a ser Guaraní Cerro, que va a ser un partidazo. Me imagino, espero que Juan Gabriel Benítez haga lo suyo, haga de su gran actuación nuevamente un partido justo, un partido igualitario, donde gane el mejor. En especial, Cerro Porteño. ¿Cómo estás, Coque? Bien, bien franquito, ¿eh? Bien. Prohibieron traer a Ecuador ustedes. Mirá, yo te digo algo. ¿Por qué Ecuador? Y porque ayer vos dijiste que se quedaba Liga Quito. El único que dijo ayer que pasaba a Palmeiras fui yo. Pero son unos pecheros de la Gran 7, con todo respeto. Yo te puedo decir que Liga Quito es Ayer un yo te dije pechador que va a nato. pasar Palmeiras. Pero eso de culpar al campo de juego, al sintético, no entiendo. ¿Vos qué opinás, querido Robert? ¿Cómo estás? Y siempre encontramos una excusa, ¿verdad? O la altura, ahora el campo sintético. Yo creo que el campo sintético ayuda a jugar mejor. Al que sabe jugar, ayuda. Porque vos no tenés que estar pensando si la pelota va a venir saltando o haciendo zapitos, como se decía antes. Antes había matas de pasto. Hoy el campo es regular. Digo regular en cuanto a que es parejo en los 100 por 65 o por 70. Entonces, yo creo que el que sabe jugar, sabe jugar, debería jugar mejor en un campo con esas condiciones. No es excusa. No es excusa. Entonces, como sí es un factor que hay que tener en cuenta la altura. O sea, vayamos a lo concreto. Liga Deportiva Universitaria difícilmente, no digo no podría, porque el fútbol se dan los partidos, difícilmente le podría ganar en el llano 3-0 a Palmeiras. Así como difícilmente en el llano Bolivia le podría ganar 6-0 a Argentina, a una Argentina completa. Y sin embargo, hubo un partido, Argentina le ganó 6-0 a la selección argentina. Bolivia-Argentina. Bolivia-Argentina, que en ese tiempo estaba Maradona era técnico. dirigida por el tramposo Diego Armando Maradona. ¿Qué estuvo de cumple ayer? Y bueno, que donde quiera que esté, que haya... Hola, Víctor. Ayer decíamos, mientras los muchachos apostaban, un gusto, ya estamos contigo, nomás, ya estamos hablando acá de Palmeiras ya. Sí. Ayer creo que, no sé cómo fue la cosa, perdió $1,000 él. Yo perdí $1,000, el otro perdió $1,000. No. Ganó 2,000. Bueno, yo no aposté porque no apuesto, pero sí decía desde la objetividad que hay gente individualmente, o hay equipos, o hay instituciones, como por ejemplo de la que vamos a hablar dentro de un ratito, que se ganan un crédito ante la sociedad, que se ganan credibilidad. Y decía, Palmeiras, para mí, de mi parte, tiene todo el crédito para este partido, porque es un equipo que se ha ganado ese respeto, que se ha ganado ese crédito, que se ha ganado eso que uno pueda decir, no, perdió 3-0, pero no lo den por muerto a Palmeiras. Y ayer vimos lo que fue. Y qué alegría que el primer gol haya sido de Ramoncito. Y qué alegría también el partido que se mandó Gustavo Gómez. O sea, hoy vamos a hablar de otra cosa, pero para cerrar nomás digo esto. ¿Cuántas maneras de ver tiene el fútbol, verdad? Porque nosotros decimos, nuestros jugadores. Y resulta que en el multicampeón, en el supercampeón de Sudamérica, hay dos paraguayitos. Uno el capitán y símbolo y bandera luego. Y el otro, un chico al que Abel Ferreira ayer le dio la confianza. Y mostró. Y fue y metió un gol. Así que de eso no se trata. Hay que, cuando la gente se gana credibilidad, esa credibilidad tiene
tiene valor para mí. Y de eso vamos a hablar, estimado Marcos, con Sí, porque con hay que nuestra hablar visita. de credibilidad, hay que hablar de amor, hay que hablar de valores. Y este país ha demostrado con estos años que ha sido un país voluntario. Y a nosotros que nos compete el fútbol, vamos a hablar sobre esto porque se viene el partido de las estrellas. Y para eso quiero saludar al director ejecutivo de la Fundación Teletón, mi querido Víctor Ibarrola. Nos encontramos en el pádel, pero ahora Así por acá mismo. un poco. ¿Cómo te va, mi querido Víctor? ¿Todo bien? Marco, súper bien. Robert, Franco también, bueno, a toda la audiencia. Muchas gracias por el espacio y bueno, sumar también el deporte con la solidaridad. Bueno, son dos valores muy importantes en nuestra sociedad paraguaya y bueno, Teletón hace un tiempito ya también estamos sumando con fuerza lo que es el deporte, lo que es la vida sana, bueno, con la solidaridad y bueno, son dos cualidades de nuestra gente que tenemos que destacar. Ya arrancamos de lleno, mi querido Víctor, y te pregunto a dónde y cuándo se va a estar jugando el partido de las estrellas. Bueno, el partido de las estrellas en su cuarta edición va a ser el próximo sábado, el 8 de noviembre a las 16 horas en el Polideportivo de Laza. Agradecer mucho también a Laza, el único evento externo al colegio en lo que ellos ceden su polideportivo es para Teletón. Y bueno, una edición muy especial. Como estamos muy contentos por la clasificación de Paraguay después de mucho tiempo, dijimos este año tiene que ser una edición especial. Los años anteriores tuvimos presencia, obviamente, de estrellas paraguayas, pero también internacionales. Sí. El año pasado vino Bebeto, fue Nada más y nada menos. Imagínate. yo como fanático, bueno, me río todo de Bebeto, Bebeto cuando veíamos ahí. Y él nos decía, creo que hace 26 años que no vengo a Paraguay. Me decía, Víctor, ¿sabes hace cuándo no vengo? 26 años, vengo por Teletón. Y realmente... Él había venido con el Vasco da Gama. Yo lo Su conocí a última Bebeto, vez, sí. él estuvieron en el Hotel Guaraní. Qué tipo sencillo, o sea, qué persona... Y está igual, ¿eh? Está igual, No cambió digo, nada. físicamente. Y Bebeto, bueno, aparte de ser el gran jugador, tuvo ese sello en el Mundial con el festejo de... Los más jóvenes capaz que no recuerdan. Quedó como ícono pop del En el fútbol, ya quedó. 94, el Mundial 94 y que después se suma Romario también y hace porque hoy en día el jugador que está por ser papá pone la pelota debajo de la camiseta. Claro. Y aquella vez ¿verdad? Sí. Bebeto hizo como que está acunando justamente al Bebeto, al Bebetiño que iba A venir. a venir. Pero sí, y para este año que hay... ¿Quiénes van a ser las ¿Quiénes? estrellas? Eso es lo que saber. queremos saber ya. Queremos saber quiénes van a Alguno estar. que se pueda, si hay si se sorpresa, hay puede ya sorpresa. tirar algunos nombres Por un lado, acá. agradecer muchísimo a la Conmebol porque gracias a ellos le trajimos a estas figuras como Bebeto, ¿verdad? Nosotros, y juntos con el presidente de la Conmebol, que le dijimos junto en equipo, este año son las estrellas nacionales. Entonces ahí es que le llamamos a lo del Mundial 98 Hija de... y nos reunimos con ellos y se hizo el desafío. Los que jugaron el Mundial 98 contra los que jugaron el Mundial 2010. Las dos mejores selecciones probablemente. Y entre ellos, ¿qué nos dijeron? Nunca jugamos juntos. ¿En Nunca serio? nadie nos desafió y por Teletón va a ser inédito. Sí, el Toro tiró ahí. Ahora, hay diferencia de edad. Pero a ver, voy a contar lo que dijo el Toro después. Bueno, voy a adelantarme. Yo le Sí. dije al Toro- Dale. O sea, Yo le dije al Toro, pero a ver, Toro, yo no quiero jugar contra vos, la patada que me voy a meter. Así que yo creo, si hay que apostar, voy a apostar por la selección 98. Pero el Toro hábil le tiró a Ale Domínguez. Y si nos trae un refuerzo internacional. ¡Epa! Que ahí estamos viendo con el equipo de Conmebol. Hoy hicimos varias notas, ¿verdad? Bueno, muchos quieren estar porque nos dice la gente de Conmebol, los que vinieron el año anterior quieren volver. Pero este año va a ser una excepción para reforzar el equipo 98, que todavía no sabemos quién va a ser. ¿verdad? Hay Que va a una venir figura afuera, internacional que va a ser sorpresa ese día entonces. que se va a sumar a la Déjate. selección 98 y ya tenemos de la 98, creo que ya son 10 jugadores. Se juegan en cancha chica, 5 versus 5. ¿Ese va a ser el formato mixto o todo? ¿Habrá alguna novedad en cuanto al formato, Víctor? El formato vamos a tener, ahí estamos también los 98, quien sea 10-10 nomás el tiempo. Va a ser, Nah. parece 15-15. En el polideportivo sí va a ser en el show del entretiempo muy parecido a los shows de la NBA. Vamos a tener desafíos, juegos, mira. tirar la pelota de lejos, bueno, todo eso que de repente en la parte del show que vamos a tener. También esa mañana se va a hacer un torneo entre las empresas que ayudan a Teletón, van a jugar entre ellos. Y de los que ganan van a jugar parte de esos desafíos. Entonces a la mañana llevar una previa, ¿verdad?
Nos habló con Ronaldinho, que es paraguayo. No, No. entre por ahí. Podemos tirarla ahí. No sé si vamos a tener problemas legales para que puedan Hay entrar. que- Pero si no, por ahí resolvemos eso. Lo que podría. Él es paraguayo. Podría venir a jugar con la albirroja. Y vos sabés que, por tirarnos, ya que se va a traer refuerzo, si va a ser en cancha chica, Atende lo que va a decir Hablar Ronald. Sí, atendemos que... hablar con Falcao. ¿Eh? Hablar con El Falcao. Brasil, el rey del futsal. Claro. Hablar con Anotado, Falcao. Falcao. Si va a jugar en cancha chica, Falcao es... Y un Robert ya está Singer no haciendo estaba para Y los Robert botines. Singer con la camiseta del pentacampeón. Ese... Para los shortcitos estaba de vuelta. ¿Verdad? Te tiro ese nombre en serio. Si Ah, va a pero ser ahora, cancha... hoy mismo la vamos Sí. a preguntar. Qué buena idea. Sí, No, sí, pero ahí, podría ahí ser. no sé quién Ahí va a no, ser la otra 98 va a ser. Pero No. está bueno. Él fue el que pidió. Ahí también hay que ser vivo. Sí. El Toro pidió y bueno, si viene el refuerzo va a ser para la. Se la hace. selección 98. Para Pero la reforzar del un 2010 poco. tiene jugadores en activo todavía. Le tenés Sí, Tacuara. No sé si van a poder estar ellos, ¿verdad? Pero... Tienen pero que estar. Algunos hasta hace poquito nomás se Franco, dejaron. ahora que decís, tuvimos la visita de todas las autoridades de la APF. Mira. Así que en el caso que entendemos hoy se va a resolver que no haya fecha, vamos a pedirle directamente a Robert que le llame a los clubes a pedir, porque antes los clubes no le dejan jugar. Obvio. Pero esto es exhibición. Así que de la 2010, Podría ser. sobre todo si viene Falcao o algún refuerzo fuerte, pues, bueno, vamos a jugar Y Caniza va a jugar medio tiempo en cada... no, obviamente el Toro le dijo, va a jugar con nosotros. Y que dijo, la 98 va a jugar. Sí. Y sí, el único tiene 4 mundiales encima. Sí. Denny va a estar, pero bueno, ya no sé si él eligió o el Toro le obligó a que sea solo con la 98. Marco, vos vas a ser papá, por eso esa No. pelota bajo la remera. Qué No, maleducado, qué maleducado, Qué Chal. maleducados, qué sé. maleducados. Bueno, esto se viene entonces 8 de noviembre, Polideportivo de Laza. ¿Qué hora? A las 4 de la tarde, ya 14:30, se abren los portones. Esto va a ser transmitido por todos los canales del país. Ahí tenemos que ver también cómo transmitimos en Twitch, a través de todas Ese las plataformas. no Ahí está complicado. Le dejamos ahí. Y también la gente puede comprar la entrada, cuesta 50.000 guaraníes. Obviamente es una donación, eso va todito para la meta de Teletón. Entonces la gente puede entrar en tuti.com.py ahora mismo. Obviamente son entradas, la capacidad es limitada, pero bueno, si querés verle a las estrellas de Francia 98, de Sudáfrica 2010. Y el la refuerzo estrella que va a venir. Bueno, vayan Vale ahí. la pena, vale la pena. Justamente va a haber un momento que la gente se saque fotos, que autografíe, o sea, y también la gente. Es una experiencia, es una experiencia. O sea, Exactamente. Está pagando, pero obviamente está llevando para el donativo, pero es una experiencia única que va a tener una vez, probablemente la vida 98-2010, ¿cuándo más? Si no es, Es hoy. que, ¿sabes lo que pasa? Que para mí, aparte de verle a las estrellas, vos estás ayudando a la familia. Es que es lo más eso es importante, lo que a que mí es me lo más genera importante. esa, no sé, ese querer ir. Es más, vamos a estar justamente ese día. Ya me habló ya la que se va a encargar de toda esa parte. No me recuerdo bien su nombre. Romy creo que es. Que ya me llamó. Vamos a estar ahí seguro ese 8. Así que yo les invito a ustedes, chat, tienen que ir ya a comprar sus entradas porque son muy limitadas, ¿ok? Epa, ¿qué tenés en la mano? Acá Nico trae una entrada, obviamente, para cada uno de ustedes, muchachos. Ajá. Y 5 entradas para sortear. ¡Eh! entre la audiencia. Acá tenemos. ¡Vamos! O sea, vamos a regalar por redes esto, señores. Vamos a regalar por redes. O si quieren hacerlo acá en Twitch, lo hacemos, ¿eh? Como ustedes quieran. ¿Sabe qué podemos hacer? Justamente ustedes Sí. tenían una apuesta antes que la gente nos diga cómo va a hacer el resultado. Sí. ¿Verdad? Yo me reservo, aunque ya tiré, creo que va a ganar, no el que parte como favorito, ¿verdad? Acá le entrego oficialmente. Excelente, excelente, Gracias, Víctor. excelente. Muchísimas gracias, Víctor, querido. Esto vamos a estar publicando en las redes. Y también ya vamos a hacer la dinámica con el chat. Ya como ya quieren, hashtag Pasión Pasión Teletón. Ya está, ya está. Curita, No. un sorteo está baneado por lo que... No lo que- puede. No, Curita no puede. Un sorteo. Hashtag Pasión Teletón, está buena. Excelente. Entonces acá ya tenemos Qué Polideportivo del ASA. Mirá, déjate de joder. Acá ya tenemos las entradas. Vamos a estar ahí. Hashtag Pasión Teletón. Ya quieren estar, ¿eh? Ya quieren Curita, ¿no? participar. Dice Marcos, arquero de refuerzo de la selección 98 en reemplazo de Chilaver, digo. Por pesos pesados, no, para nada, muchachos. ¡Basta! Yo Basta, sean quiero hablar respetuosos. mucho del tema porque también se viene. El padre ya se hizo este fin de semana. Va a ser hoy, esta noche empieza Esta el pádel. esta noche arranca, ¿verdad? noche. En Quinta Sport. En la quinta tenemos habilitada, fue impresionante la Sí. categoría principiante, tuvimos que aumentar
Creo que mucha gente va a jugar un torneo por primera vez, ya que es para colaborar. Tenemos locura. premios espectaculares, son las palas, bueno, realmente muchas marcas que se sumaron, pero bueno, realmente desde Teletón muy fuerte también. Nos acompañaste, Marco, en lo que fue Sí. la tercera edición en el torneo de pádel nacional en Oviedo. Y bueno, arrancamos hoy hasta el domingo aquí en la quinta, aquí en La Maré. También vamos a tener, bueno, varias categorías habilitadas, pero una sorpresa enorme lo que es categoría Sub 70, principiante. Sub 70. Robert juega. Sub 70 con el auspicio de alguna ambulancia, desfibrilador. No. No, Ay. Lo que sí. pero Salud, el seguro pádel, médico. el pádel adulto porque te permite realmente a cualquier edad jugar más que el Jugar. tenis. Más que el tenis. Vos podés pelotear más con el pádel. El tenis ya es más jodido. Encima Robert tipo el toro, la maña, Mm. juega Dante. también. Juega también, ¿eh? Sí o sí. Vos sabés que Futsal. la vez pasada vi Ya por no las va más. redes, mi querido Víctor, la nueva piscina de hidroterapia. ¿Cómo vino con eso? ¿Cómo se siente poder dar este inicio a esta posibilidad que vamos a darles a las familias? Porque esto es increíble. O sea, es algo que muchas veces quedó como un sueño y hoy se está haciendo realidad. Así mismo, le invitar a todos que entren a las redes sociales @Teletón Paraguay a ver lo que es este espacio que construimos con muchísimo cariño gracias a que llegamos a la meta el año pasado. Justamente decíamos, ¿verdad? Nosotros queremos sostener las familias que están en terapia, queremos llegar a más familias y este año, por segundo año consecutivo, podemos decir con muchísimo orgullo, el 100% de los bebés, los niños, los adolescentes que se anotaron en Teletón entraron a terapia y en tiempo récord. Bajamos a 3 semanas el tiempo de espera, ¿verdad? Entonces es la calidad, la cantidad, y soñábamos con una piscina de hidroterapia, obviamente un servicio súper costoso, pero a la vez fundamental para el proceso de rehabilitación, y hace una semana una realidad gracias a la donación de la gente en noviembre del año pasado. Hay algo muy importante que a lo mejor mucha gente o no sabe o no se da cuenta, pero no es solamente la atención física y toda la infraestructura que ha generado Teletón, sino que ahí uno se da cuenta de cómo los medios de comunicación, bien manejados, bien dirigidos hacia el bien común justamente, tienen y deberían tener la fuerza que tienen. ¿Y a qué me refiero? Antes la gente tenía, es duro, vergüenza de sacar a sus chicos a la calle. Porque se burlaban de ellos, ¿verdad? Porque lo veían con alguna deficiencia física o lo veían a lo mejor con el síndrome de Down y era motivo de burla. Y los padres tenían, no sé si decir vergüenza, pero no querían sacar para no Exponerlos. exponer a sus chicos. Sí. O sea, no es que ellos, por no pasar vergüenza, sino no querían exponer A sus chicos. a esos chicos a que le griten cosas. Y eso, para mí, es lo más importante. Hoy estos chicos tienen un lugar en la sociedad. Sí. En muchos lados trabajan, en algunos lugares así que se poniendo en la bolsa o como cajeros. Es que son muy capaces. Y además, estos chicos sí que son especiales porque no tienen maldad. Exacto. No tienen, o sea, ellos, si uno les ve, ellos siempre están riéndose. Ellos te ven y te abrazan. O sea, son chicos realmente fantásticos. Y dicho sea de paso, a nivel deportivo, le han dado al Paraguay muchos logros. Muchos logros en los campeonatos de ellos. Tienen cualquier cantidad de medallas estos chicos. Así que, digo nomás, el hecho de que hoy formen parte de la sociedad para mí es quizás el logro más importante. Después viene lo otro, lo del tratamiento, la parte Concuerdo física. completamente, Robert, y ahí dar un destaque y recordar, Teletón empieza hace 46 años en Paraguay, cuando un grupo de padres, de madres que tenían niños con discapacidad, me contaban una de las fundadoras, Cloride Gómez. Esa es mi abuela. Sí, en serio. Clori Harvey, sí. Qué genial. Bueno, Clori Apadem. me decía, de Apadem, me decía, nosotros, ¿cómo nació Teletón? Víctor me decía, nos juntábamos, había un cumpleaños de 15, le decíamos, ¿puedo hablar en el micrófono? Y simplemente decíamos, hola, se presentaban, tengo un hijo con discapacidad que es fulanito. Y en todos los eventos sociales. Entonces fueron haciendo lo que dice Robert. Recuérdense, todo lo que estamos en el ejercicio hace casi 50 años, Sí. cuando esto no era habitual, cuando no había un evento
donde no las familias te decían entonces que muchos padres se animaron y ahí empieza esta fundación con APADEN justamente. Con APADEN empieza y después estos se sumaron amigos de esos padres y después sí se hace 4 años después porque ellos le llaman, fue justa Glory me decía, vino una de las mamás que estábamos en APADEN y trae una revista de Teletón Chile y decía, miren lo que hace Don Francisco. Le trajeron a Don Francisco. Le llaman a Don Francisco, le llamaron. En mi casa está la foto de mi abuela con Don Francisco. Me mostró. tanto. Le Sí. llaman, obviamente no le puedo atender a Don Francisco a la semana, le devuelve la llamada y viene Don Francisco, ahí se hace la primera Teletón, se junta con Humberto Rubín, los 2 canales que habían en ese entonces, y bueno, se hace la primera maratón televisiva y con lo que se recauda, bueno, ahí todo lo que hacemos rehabilitación. Pero esto, Robert, que traes, Teletón es una plataforma, gracias a todos los medios y todas las plataformas hoy día, de visibilizar una parte de la sociedad que es fundamental y entonces las propias familias que ven a un niño, vamos a ver, ya le adelanto, una de las historias de Sí. este año es una ex paciente de Teletón que hoy es doctora, hoy es médica. ¿Es doctora? recibida, que está trabajando en varios lugares, que Qué vino a tremendo. darnos una charla al equipo de Teletón y fue impresionante. Ella logró la meta de su familia. Entonces queremos mostrar para que otras familias que tengan niños con discapacidad digan, ahí está la luz al final del túnel. Vos sabés, yo No trabajé- por Teletón, porque la sociedad se va capacitando. Víctor, o sea, yo trabajé, y bueno, ya saben la edad que uno tiene. ¿No? ¿Ah, qué? Yo trabajé mucho con ese primer grupo. Estaba la señora Peggy Wilson Smith, estaba la señora, creo que de Pedersani, Sí, estaba sí, el sí. ingeniero con ese grupo de... Antola Perenzani. Sí. O sea que conozco la historia. Conozco la historia de todo esto. Así que qué gusto poder colaborar. Y No, ahí- muchísimas gracias. Y bueno, la hidroterapia es uno de los sueños que nos trazamos el año pasado. Y hoy ya son con la hidroterapia 18 servicios médicos y terapéuticos de altísimo nivel. Y recordar que son 100% gratuitos para la familia. Y eso se hace gracias a ese 100.000 que donaste el año pasado, a ese 20.000, a ese 5.000. Y si nunca donaste a Teletón, bueno, te invitamos a esta semana que por primera vez lo hagas. Y también es súper importante, podés irte acá cerquita. Estamos al lado del Colegio Gutenberg, sobre la avenida Cacique Lambaré, nuestro centro de Teletón de Asunción. Tenemos el de Oviedo, tenemos el de Mingaguazú. Cualquiera puede ir a ver la hidroterapia, a preguntarle a un terapeuta, o lo que yo siempre digo, cuando nos visitan no me pregunta a mí, no le preguntes al médico, preguntarle a la familia. Si tienen una duda, si es gratis, si se la atiende bien, preguntarle a la familia y ahí realmente está. No hay ningún secreto en Teletón. Nosotros transparentamos nuestra gestión en la página web teleton.org.py. Ahora mismo pueden entrar, descargar el balance, el estado de cuenta, en qué se invirtió en cada año. Eso es clave, porque estamos en Paraguay, Sí. la gente desconfía, con justa razón, pero bueno, en Teletón nosotros hacemos un gran esfuerzo de mostrar los números y finalmente la familia. A veces pasa en redes sociales, uno entra a una noticia digital y de repente crítica o gente malintencionada, ya ni siquiera respondemos de Teletón. Las propias familias entran y cuentan responden. lo que realmente es Teletón desde su experiencia y bueno, invitar a la gente que siga haciendo realidad, garantizar este derecho humano, porque no es que le hacemos un favor. Los medios, vos que donás no es un favor. Estamos garantizando un derecho. Sí. La rehabilitación es un derecho humano. El que estén en la escuela es un derecho humano. Todos los niños de edad Todos. escolar tienen que estar. Entonces, lo que hacemos, nos juntamos, medios de comunicación, comunicadores, empresarios, familias, niños, voluntarios, todos nos juntamos para garantizar este derecho, que son cada vez más familias que acceden a los servicios integrales de la Fundación Teletón. Y bueno, este 7 y 8 de noviembre es la gran oportunidad. El partido de la estrella por 50.000 guaraníes es una manera de colaborar y bueno, disfrutar también de buen fútbol y bueno, ver este primer desafío entre la selección de 98 y 2010, así que también una manera creativa que la gente va a poder donar, disfrutar de lo que es este gran evento de Teletón y bueno, seguir ayudando a las familias. Podrían sortear también una camiseta y después del partido entre los... Epa, tirarle ya el desafío. Robert le tiró el entre los desafío. Decirle. asistentes. Le Entre vamos los a pedir a asistentes. cada uno, podemos Claro. hacer una subasta, Sí, fotografiada. firmada, Sí, sí. buenísima idea. Vamos, ahí Nico ya está anotando todo. Sí, anotá que Nico Guante cae. también, justo Villar nos fue a visitar, fue impresionante, los chicos sacaban fotos, no le dejaban caminar, se sorprendió justo, estuvo también Sarabia, porque todos los chicos se enteraron la noche anterior, le dijimos. Se volvieron Todos con su locos. remera de Paraguay, no solamente los chicos, también las terapeutas. también las quieren todo. Pero bueno,
Dice, qué lindo, en serio, el trabajo que hacen. Yo siempre acompaño Teletón desde que tengo memoria. Es una causa muy linda, dice. Ella es de Pedro Juan Caballero, una requerida Pinky Inkidu también. Dice, buenas tardes, pasión, que ha cambiado está Coque con su barba y saco, dice. Mira un poco, Abel González, yo antes juntaba en los semáforos, dice, era voluntario cuando era mitad y dice. Sí, hemos sido Excelente. muchos, hemos sido voluntarios. A ver, Gonzalo, te contesto cuando se vaya la... ¿Qué? cuando se vaya la visita. A la pucha. No, porque dijo algo y por qué Maradona no le queda No, Maradona. Entonces, bueno, No, entonces, tranquilo. es largo, no vamos a mezclar los temas, pero está anotado. Pinky de Pedro Juan. De Pedro De Juan. Pedro Hace, Juan. 2 meses estuve en Pedro Juan recorriendo. Nosotros recorremos mucho a visitar a la familia en su casa. Nos vamos al centro de salud familiar, al centro de salud de unidad familiar. Nos vamos también a los colegios, ¿verdad? Y justamente visitamos a varias familias de Pedro Juan, hicimos alianza con las universidades. Nosotros tenemos muchos niños también, obviamente, de Amambay y de Pedro Juan que se están atendiendo a Teletón. Y bueno, se están organizando también desde Pedro Juan a hacer actividades como en todo el país. Realmente impresionante la cantidad de iniciativas. Tenemos más de 20.000 voluntarios que van a estar en las calles, que van a estar recorriendo. Qué bueno. Y algo que este año va a ser bien ahí, sí, dice Pinky, bueno, un saludo. Algo que este año se va a destacar, tenemos iniciativa en 13 estados de Estados Unidos, de paraguayos que se están juntando. Ya hicieron eventos de recaudación de fondos. Ayer me escribían de Irlanda. Van a hacer sándwich de milanesa para vender en una plaza de recaudar fondos y ese día donar. Vamos a hacer enlace en vivo desde España, bueno, de varios lugares del mundo. A ver lo que nos están viendo también. Pueden, si están afuera, nos escriben @Teletón Paraguay. Vamos a hacer enlaces internacionales con ellos para que cuenten también. Y a mí me emociona cuando... A veces pensamos que los paraguayos que se fueron ya están... Se olvidan. Se olvidan. Sí. Y me di cuenta que están cada vez más cerca de nuestros niños, las necesidades que hay en Paraguay. Y bueno, van a hacer llegar su granito de arena también. Entonces, para saber nada más, ¿habrá una transmisión ese día? ¿Verdad? De un canal oficial o Twitch, ¿cómo para partido? la gente que no vaya? Ajá, del partido. Va a empezar, a ver, la Teletón empieza el viernes a las 21 horas, dentro de una semana, Sí. por todos los canales del país. El partido, aparte de los canales habituales, se suma también el canal de deporte. Y sí, también vamos a hacer a través de la plataforma de streaming. Vamos a estar mostrando las 28 horas de Teletón. Y bueno, cada vez más se van sumando cuentas, canales, porque finalmente es muy fácil hoy día, ¿verdad? Sí. Si televisión se tira la señal, de streaming también, no sé cuál es la parte técnica, ¿verdad? Pero simplemente Sí, se tira una señal, se sí. replica también Sí. la señal. Y bueno, agradecer también a todos los medios que se van sumando. Esto es una causa nacional, empresa misma que durante el año compiten en Teletón. Tenemos 5 bancos que llegan en simultáneo su donación a Teletón justamente en el momento del partido de la estrella. Así que bueno, invitarle a todos que se vayan preparando, la familia, los niños. Estamos a punto de cerrar. Ahora mismo tengo que hacer, al terminar, una reunión con una empresa de helados porque le dijimos queremos premiarle a todos los niños que lleguen con su alcancía, darle helados Qué gratuitos esa bueno. mañana. Entonces también, cuando hay un niño que viene con una alcancía, es una emoción enorme porque ahí hay un abuelo, un papá, una mamá que le inculcó el valor más importante que es la solidaridad y la empatía. Si me Sembró la puedo poner en el semilla, sí. lugar de un niño que no tiene las posibilidades que yo tengo, ahí hicieron todo bien la familia. Entonces cuando llega un niño con la alcancía, no importa cuánto junto, es realmente un ejercicio de esa familia que se va, esos valores que por suerte no se van perdiendo en la sociedad. Bueno, Víctor, querido, para mí que no sé qué tal tu tiempo, queremos agradecerte por este momento que nos diste para explicarnos un poco más de esto que se viene, que ya saben, es el 8 de noviembre, pueden adquirir sus entradas en Tutti y también van a participar porque vamos a estar regalando esto para ustedes. Partido de las Estrellas, selección 98 ante la del 2010 y una sorpresa. Así que todos atentos a las redes de Teletón y más cosas que se vienen que serán sorpresas que van a poder enterarse por ahí, ¿verdad? Va a haber una monja en prisión. ¿Eh? Va a haber una monja en prisión. Una monja en prisión. Y va a haber una sorpresa. Ah. Muchachos, muchísimas gracias por el espacio, por la buena onda, también a todos los que mandaron sus mensajes. Bueno, le esperamos el 8 de noviembre en lo que va a ser el partido La Estrella por Teletón. Y bueno, que vayan haciendo ya la vaquita, llenando el chanchito. Y bueno, no importa el monto, ¿verdad? Todos estos pequeños, grandes aportes
suman a que lleguemos a la meta y bueno, más niños puedan rehabilitarse en Teletón. Y bueno, cualquier consulta, y como dijiste, Marco, en las redes sociales, @Teletón Paraguay, se van a ir enterando todas las sorpresas. Ya confirmamos un grupo musical que viene de Argentina. Esta tarde probablemente confirmemos otro. Así que todos vienen de manera voluntaria y gratuitamente para sumar a Teletón. Igual que todos los jugadores, obviamente. Lo único que le damos la camiseta, que nos están ayudando también las marcas. Tenemos espacio que estamos llenando en el short, en la camiseta. Esa es una manera también de colaborar. Las marcas que se suman a auspiciar. Así que bueno, agradecer también a todos los futbolistas y los artistas que van a estar dando su arte para que sea también más atractivo este evento y más gente se sume. Una última cosa, si yo hoy ya quiero arrancar y donar, ¿puedo hacerlo? O ya se puede hacer. ¿En de qué hecho, cuenta? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Algún alias? ¿O cómo por hacemos? un lado, el banco oficial de Teletón, que Itaú ya tiene, uno entra y ya puede elegir donar, hacer transferencia. Y algo súper importante que tenemos que comunicar más. Uno puede también donar con tarjeta de crédito y son 12 cuotas sin intereses. Entonces, ¿En uno serio? dona 1 millón, eso se divide por 12, el banco ya nos entrega el El 1 millón, 100% sí. de 1 millón. Y después vos vas pagando. Las 12 cuotas, ¿verdad? Estamos hablando también con los otros bancos para que se sumen en esa, que finalmente la gente hoy cuesta apadrinar un niño de la Fundación Teletón, su proceso de rehabilitación, 11 millones al año. Suena mucho, pero hay familias que te dicen, yo voy a apadrinar y se suman y finalmente son 920.000 guaraníes por mes y hacen que un niño más pueda ingresar a terapia. Así que hoy ya se puede hacer, justamente en @Teletón Paraguay van a ver también todas las formas de donar. La página web, justamente los paraguayos que están afuera están donando con tarjeta de crédito a través de teletón.org.py, hacen sus donaciones súper sencillo y a todas las donaciones nosotros le damos una factura legal. Obviamente la transparencia es clave para este proceso. Excelente. Abel Gonza dice que era Sí. voluntario. Sí, En también. en las esquinas juntaba en los semáforos. Era voluntario cuando era Mitaí. Era bueno cuando eso Abel Gonza. Era bueno. Sumate Sí. al partido de la estrella entonces Sí, ahora. tiene Si que era estar. mitad ahí se va a acordar de estos dos mundiales, bueno, que fueron el 2010, el Lo último. que nos más marcaron, importante, lo que lo nos más marcaron. importante. Hay que ser sincero. Totalmente. Ahora se viene otra historia, pero la historia que sigue y será siempre recordada por todos y sigue ayudando a familias, sigue cumpliendo sueños, sigue dando y brindando el derecho a esas familias que lo merecen. Es Teletón, así que queremos agradecerte, mi querido Víctor, y vamos a estar en el Partido de las Estrellas, como sea, y el chat también tiene que estar. Ahí vamos a encontrarnos todos, así que ya saben, el 8 estamos, y Víctor, querido, no te queremos robar tu tiempo, ¿eh? No, muchísimas gracias. Ahí nos dicen de Itagua, también con Salvador, muy bueno. A Salvador Cabañas también vamos a invitarle que esté, obviamente él fue parte de esta selección gloriosa, así que también va a estar invitado para que si puede jugar o si no va a estar de DT ahí para sostener un poquito a los muchachos. Yo creo que juega, ¿eh? Yo creo que juega. Yo lo veo. Juega mucho piqui, me dijo Salvador la vez Entonces pasada, vamos, así vamos a que invitarle va. para que pueda jugar con los muchachos también. Dale, querido Yo Víctor. estuve, Malia, no estuve en las esquinas, pero sí estuve atendiendo teléfonos Epa. en los primeros años. Ahí estuvimos, sí. Espectacular, espectacular. Te Bueno, saluda Robert Singer. te sal. Ese No, era. Se No, se cuando repite. eso era Teletón. Se repite ahora, Robert, ¿eh? Tiene que ser. Ahí, ser. así Bueno, que ya saben. estuvimos En a colaborar. En el banco oficial de Teletón, que es Itaú, pueden ingresar y ya aparece entonces para que puedan donar. Puedan donar y también lo pueden hacer a través de su tarjeta de crédito, los muchachos. Así que no hay excusa. No hay excusa. Vamos a ayudar a estos chicos que tantas alegrías ya nos dieron. Porque vos prendés la tele y encontrás cada historia. Y sinceramente a mí me llena porque mi madre ya es jubilada. Ella fue directora de un centro justamente, no de Teletón, pero en la ciudad de Upacaraí. Ella fue profesora de los chicos. Yo siempre nunca dije discapacidad. Nunca, porque ella me enseñó de chico. Son capacidades diferentes. Porque las capacidades que tienen ellos, nosotros a veces ni imaginamos, ni podemos hacer. ¿Entendés? Y yo desde chico, cuando la vi y pude ver todo ese esfuerzo que conlleva y esos chicos llenos de luz, ahora con cada Teletón me doy cuenta que ella metió ese granito de arena, como cada paraguayo puede hacer. Y es tan fácil hoy en día, con las redes sociales, con todo, ingresar, donar, y no importa cuánto, ¿cómo lo dijiste? No importa cuánto. Esto es el famoso granito de arena, Sí. ¿verdad? Porque un médano no es algo sólido. Un médano es el famoso granito de arena.
uno más uno más uno. Y me acuerdo nomás con respecto a la nominación, a la denominación, que en sus comienzos inclusive se manejaba lo de enfermos mentales o deficientes. Y algo que hablaba yo en esa época con el ingeniero, con todas estas señoras, era que a lo mejor sacando esas palabras, porque esas palabras ya marcan, ¿verdad? Deficiente o enfermo, y ya el chico enfermo y deficiente, entonces sacar eso y decirle algo así, gente especial, lo que sea, porque son especiales. Víctor, querido, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a usted por el espacio para posicionar también en el programa este tema tan importante que va educando, así como hacía tu mamá. Y bueno, hoy día los medios son fundamentales para que la gente se sume. Y bueno, impresionante también la cantidad de mensajes. Y bueno, a todos los voluntarios de Teletón también un abrazo, un gracias enorme. Y bueno, este 7 y 8 de noviembre el país entero se va a teñir de albirroja nuevamente, pero esta vez también por una causa que es la inclusión de las personas en la sociedad y bueno, que más personas puedan tener este derecho fundamental garantizado, que es la rehabilitación. Muchas gracias, muchachos. Gracias, querido Víctor. Un gusto, Víctor. Director ejecutivo de la Fundación Teletón, que ya nos dijo todo, muchachos, ya nos dijo todo. Y ahora ya se va a reunirse para darnos más sorpresas y todos están invitados. Vení conmigo, por favor, Rodi, querido. Y gracias, mi querido Víctor. Nos encontramos entonces. Nos vemos. Gracias, muchachos. Digamos el domingo si te encontramos por la cancha, ¿eh? Gracias al director ejecutivo de la Fundación Teletón. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Acá está. Ahí está. Volvió ahora. Este es el director ejecutivo, pero del baño. Hola, mi querido. Hey. ¿Por qué baila? ¿Por qué baila? ¿Por qué baila? ¿Por qué bailas? ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué bailas? ¿Qué le pasa a este? Está más joven ahora, ¿eh? Me afeité. Sí. ¿Qué tal está, Coque? Bien. ¿Estás bien ya? Está bien. ya. Domingo mi cumple. ¡Epa! No era el sábado, a mí me invitaron el sábado a tu Domingo mi cumpleaños. cumple. Eso no me voy a decir. No, el domingo mi cumple. Pero yo ya Franco, empecé a festejar la consulta. semana, ¿Por qué hoy Marcos no vino con su máscara y su disfraz que preparó para Halloween? ¿entendés? Su máscara que hizo en TikTok, ¿cierto? ¿Dónde está la bombacha? Voy a responderle algo a Abel. Abel Gonza, pero de verdad, porque me pareció que fue seria la consulta o la interpelación o lo que sea, o el reto. Hay una diferencia entre Maradona y Chilaver. Chilaver nunca metió droga a la cancha. O sea, Maradona metió la droga a la cancha. No es su vida privada ni que él se pichicateaba en su casa. No, él fue pillado en un mundial, fue pillado en Boca Juniors y fue pillado en el Nápoles. O sea, en Boca y en Nápoles él era Dios. Y de hecho que se hicieron muchísimas cosas para que no saliera el pipí de Maradona. ¿Verdad? Creo que ya el portero, no sé, ya meaban en el frasquito. Y salió. Entonces, esa no es la diferencia. Mala leche en el fútbol puede haber muchos. Ahora estamos hablando de Matías Pérez, te puede parecer mala leche de Paul, pero eso es otra cosa. Estoy hablando yo de trampa. Estoy hablando de eso nomás. Chata Belgonza. Ahí está la diferencia. Bueno, y para la gente que estaba preguntando, se estaba cuestionando el tema de los disfraces, vamos a tratar de llegar disfrazados para la noche, porque hoy no nos dio el tiempo y Marcos tuvo un problema con su disfraz, porque según él no es esa persona. Él no es malo, Bane es un enemigo, Bane es un villano. Marcos, les quiero decir nomás, porque ese problema en su casa, que ese tema de las cosas que tenía en su cara no tiene nada que ver con él, no era él, es otra persona, porque él jamás va a ser villano, señores. Batman es otro, Bane es otro. El villano... ¿Qué? ¿Verdad? ¿Se escucha? No. Tienes que apagar tu música de pasión. ¿Qué será? Es que yo no soy Bane. ¿Eh? Yo soy...
queda chico tu máscara, mi rey. Te queda chico tu máscara. Habla, Batman. Hola, Batman. Batman. Yo soy el caballero de la noche. Mira tu cámara recto, si no parece que te queda chico. Yo no soy Ben. Yo no uso bombacha en la cabeza. Barman. Ese no es Batman, es Fatman. Gatúbala, ¿qué hace acá? Ese es Batman. Ese es Barman. Dale. Ese es Fatman. Quiero saber nomás si a vos nomás te queda chico. ¿Puedo probar un ratito la máscara? Solamente para faltarme respeto. Ay, qué pensado. A ver un poco. Ahí está. ¿Y dónde me queda a mí? ¿Está bien? A ver, Franco. Franco, a ver cómo te queda. Mostrale vos a Franco. Ese es Garfield, dice. Esperá, está pasando el dice. chiste. Esperá. Mucha cara para la máscara. Dale. Y sí. No, es que parece que la chica, porque la máscara es Robert, medio... No, no. ¿Por qué no Ese está... la máscara es así, o sea, no es... Después te van a hacer Están, meme, ¿verdad? están las caretas que te cubren toda la cara, pero esta máscara es, digamos, media cara. Sí, media cara, ahí está. Claro. El verdadero señor de la noche. Ojo. Señor de la noche. Y ahí completá y poné tu lengua ya que está... Ahí está. Ahí va a poner eso, ahí... El señor de la noche. Sí. Ponerle ahí a la Con lengua. lente y todo. Coque, Batman, Oupa, todos los mitos que hay. Y tu máscara, Marcos. Ah, sí, más noches que Roy Ferreira. No, pará, qué fuerte, muchacho. Eso. Bueno, hablando de fútbol, Hablando de fútbol. hablemos de lo que nos compete, muchachos. Ayer abrió el marcador el señor Ramón Sosa para lo que es una de las remontadas más épicas de este año. De Sudamérica, yo creo que De Sudamérica, Muy impresionante, un 3-0 abajo. Yo les dije, muchachos. Cambió el resultado del conjunto verde. No me creen. ¡Qué partido! Donde vimos que Quito se cagó, pero se cagó mal. No, a ver. Se Liga de cagó. Quito jugó bien, pero no le vas a aguantar a Palmeiras. Gustavo Gómez, señores, va por su tercera Libertadores. Y ahí O sea, Gustavo Gómez se paraguayo con más Copa convierte, se podría convertir, mejor dicho, en el paraguayo con más Copas Libertadores, De la historia. empatando a Olimpia. Literalmente. Sí. O sea, literalmente. imagínate, una persona le empata a Olimpia. Qué loco, ¿eh? Qué loco. Acá te das cuenta que el único que sabe de fútbol es Coque. No, pero no puedes pechar así como pechaste. Todo respeto. Demasiado pechero ya tuviste que ya fue el Edu. Es que era de esperarse, boludo. Muy pechero. Era de ya. esperarse, Yo ¿sabes? esperaba que no sea más brasilero, por traer brasilero. Pasa que vos no le vas a Yo no quiero más la aguantar final de a Libertadores. Palmeiras. Yo estoy cansado de la final No de le vas a Libertadores. Yo Axio, yo no aposté, pero dije lo de Palmeiras, pero que para que quede claro nomás. Acá perdió $1,000 que... Yo iba a ganar mucho. perdió $1,000 y vos no apostaste tampoco tú. No, él apostó. Yo Yo ganaba pues te dije Palmeiras. para ganar a Palmeiras. Pero lo que sí que yo... Ah, una final de... una pero final- no estuvo, por más que sea el llano, no estuvo en el partido Liga. Le pasó encima, a Palmeiras. le pasó Y bien lo de Ramón, qué bueno que Abel Ferreira le haya dado Esa confianza en un partido ultra Bisagra. decisivo. Le dio la confianza y jugó bien Ramón. Jugó bien porque creo que de él también es el centro para el segundo gol. Sí. No directo, porque cabecea y la pasa al medio otro jugador, pero creo que el centro es de Ramón también. Y jugó bien, pidió la pelota. Me gusta el jugador paraguayo que tiene personalidad. Y no le quedó grande el partido. No le quedó grande el partido a Ramón. Por eso, cuando se hablaba, pero Europa y Palmeiras, yo decía, y me gustaría que pudiera quedarse en Europa. Pero Palmeiras es una buena opción. Palmeiras es una buena opción. Otro equipo por ahí, es más, incluso si nos ponemos a pensar, un equipo menor en la Premier, para mí, yo elijo Palmeiras. Por lo que significa,
por lo que te da, por la repercusión, por lo que pelea. Y me gustó lo de Ramón. ¿Puedo- Y cierro neto. ¿Vieron Sí. usted la jugada que hace para el penal el tipo este? Qué Sí. loco que está. Le saca, el tipo se va hasta el córner, Pasa de están dos. entre dos, y de repente vos ves que se quedan los dos tipos hablando entre ellos y él pasa con la pelota. No, una jugada el de Botafogo había hecho algo así, ¿se acuerdan ustedes? También trayendo Una ahí casi jugada del córner. córner. Sí, pero sí, finalista- Coque iba a decir algo, Coque. Tenemos paraguayos en la final de Sudamericana y Libertadores. Sí, sí. Y es más, te digo algo. Ujú. Muchos van a decir el tema de que están podridos, que los brasileños estén. Yo también estoy podrido de que los brasileños lleguen a la final. Pero una final así, viendo cómo juega Palmeiras y viendo cómo juega Flamengo, va a ser un partidazo. Por más de que estemos podridos, de que haya brasileros y esto, que aquello, Podridos. esto va a ser, una... Te puedo asegurar que va a ser una de las mejores finales que puede haber. Mirá, Va a ser ese un es el gol de partidazo, cabeza. los dos, porque Palmeiras juega bien y Flamengo juega bien. O sea, acá vos no podés saber quién va a salir campeón. A eso es lo que yo voy. No vas a saber quién va a ser campeón. Porque los dos juegan bien. ¿Quién preferís? Y yo quiero decir nomás algo también para Es que poner sobre la mesa. no te Sí. puedo decir, no sé quién puede ser ¿Empatan a campeón. Olimpia? Por además está, No, le van a pasar. Le Yo- pasan a Olimpia. yo digo Ya los nomás, El que salga campeón le pasa a Olimpia en Copa Libertadores. Bueno. digo nomás esto. Sí. Estos dos equipos están peleando el Brasileirão. ¿Ok? Entonces, eso de que, ay, tienen tantos minutos, ay, ya tiene que descansar. En el Brasileirão, hoy vos jugás en Curitiba y mañana jugás allá en Belém do Pará, que es casi viajar de continente, cambiar de continente. Las distancias son enormes. Y estos tipos te juegan todo el año. Y aquí quieren hacer un torneito un poco más chiquitito para que jueguen menos. La puta. Entonces después nos cansa que los brasileños... Es cierto, el poderío económico de Herea, pero juegan como la gran puta. Cierto. Juegan al fútbol. Y aparte, no puedes Juegan decir al del fútbol. poderío económico porque River gastó 73 ¿Entendés? millones. boludo. Totalmente. Y River gastó entonces, 73 millones y se eliminó. y entonces digo lo mismo, vamos a trasladar acá al campeonato local. Olimpia está 10º. ¿Y cuánto gastó Olimpia? No, trajo 28 jugadores. No es solo eso. No es solo eso. En la Argentina, Boca y River. Boca y River y te sale Platense campeón. Entonces, no, pero el poderío económico. Es cierto, está bien. Pero no es solamente eso. Juegan y por eso hay que darle la importancia a que en un equipo tan grande estén dos paraguayitos. Entonces, Y recordemos también lo de Canales, los ¿no? minutos jugados y no sé. Estos tipos están peleando el Brasileirão y juegan la Copa Brasil y juegan el estadual, cada uno en su estado, en Río y en San Paulo. No. Es que- Nosotros- hay que tratar de elevarse, hay que tratar de subir, hay que tratar de progresar dentro de las limitaciones, lo que sea, herea. Pero vamos a entrenar más. La puta se entrena no sé cuánto, 2 horas por día. Y vamos a entrenar más. Vamos a entrenar más. Y vamos a hacer que un jugador que sabe jugar y que comienza a 100 por hora, termine, si no a 100, por lo menos a 80. Pero no que comience un equipo a 100 y después termina ya a 40. No. Acá dice, no, ¿qué no. ¿cómo vas a comparar jugadores de medio pelo con jugadores que están en Europa? Dice, pero Tim está... ¿Cómo que en Europa? ¿A quién? ¿A qué te referís, Tim? Estamos hablando de River y estamos hablando Sí. de River que jugadores de medio pelo tampoco que tienen, ¿verdad? El estadual de diferentes ciudades es mejor que la liga paraguaya, dice. Sí. Van con una liga mediocre. Cierto, es que Porque sí. es que, loco, los estaduales Ujú. son copas en donde tenés equipos de esos estados que por más que no estén en el Brasileirão, están en la Serie B, están en la Serie C y son equipos fuertísimos. Que hoy en día un equipo de la Serie B o un equipo de la Serie C fácilmente le puede ganar a los grandes de Paraguay. Fácil. Fácil, porque están a otro nivel. Tienen más de 60 partidos por año. ¿Ustedes no se acuerdan cuando no me acuerdo quién de agarró y dijo, sí, pero nosotros en Europa tenemos muchos partidos? Durante el Mundial de Clubes. Después vieron, del Chelsea fue.
Después vieron los partidos que tenían los brasileños y se quedaron así. Bueno, loco, ellos están a otro nivel. Otro nivel económico, Están ya. otro nivel futbolístico. Es otro nivel. Eso, y que no les parezca raro que el día de mañana sea un brasileño el que más Copa Libertadores tenga. Ellos están a otro nivel económico, perfecto. Pero además juegan a otra cosa. Sí, por eso. Siguen jugando a otra cosa. Aunque Es después en la otra selección cosa. hoy en día, pero se ve y se ve también la parte atlética. Se ve cómo corren. No es solamente correr, cómo corren. Corren como jugadores preparados, corren como atletas. Y hoy en día eso, a nivel nutricional, alimentar, en los grandes equipos, aquí los jugadores de Olimpia Cerro están, Libertad están, pero requete bien cuidado dentro de la cancha. Y después, cada uno sabrá si se cuida o no se cuida. Estos son hiperprofesionales, en todo sentido. El otro día escuchaba ese informe de Abel Ferreira. Yo sé quién durmió, quién no durmió, cómo durmió. O sea, se cuida todo. Y por eso, muchas veces, aquel jugador paraguayo que tiene condiciones y que tiene la cabeza para soportar ese ritmo y se afianza, como Damián en el San Paulo, como Villasanti en el Gremio, como en su momento Valbuena en el Corinthians, Ángel Romero en el Corinthians. Hoy Ramoncito, me encanta esto de Ramón, me encanta lo de Ramón. Sigue siendo así el tipo alegre. Ayer festejaba y no festejaba puteando, sino festejaba tirando besos y haciendo así. Esa clase de jugadores me gusta. Por eso lo defiendo tanto a Julio Enciso. Ojalá que a Julio le vaya bien. Ojalá que le vaya bien. Ojalá que pueda entrar en el Estrasburgo y sea lo que uno espera que sea Julio. Igual para nosotros es él diferente. Pero hace falta que mejoremos entre todos. En vez de enojarse porque se le dice, miralo como le dice al jugador. Puta, traten de mejorar. Traten de mejorar cada uno por sí solo. Cada uno tiene que hoy yo soy Cristiano Ronaldo. Hoy yo soy Messi. Y no estar ahí, siempre estamos en la mediocridad y justificando la mediocridad. Vámonos para arriba, vámonos entre todos para arriba. Y no solamente, y vamos a seguir llorando porque los brasileños, esto quería decir otra cosa, aparte de que tienen todo eso, los brasileños juegan con más equipos. Entonces, por una cuestión absolutamente matemática, de 8, y los 8 son grandes, porque los 8 estamos hablando de Vasco, Flamengo, Fluminense, San Paulo, Santos, Corinthians. De ese nivel de equipo estamos hablando. Y entonces te llegan porque no se enfrentan entre ellos. Acá se clasifica Ameliano y Trinidense y de hecho ya chocan entre ellos. Porque aunque sea a lo mejor pierden los dos, pero ¿por qué no se le da la oportunidad de pasar? Y a lo mejor tenemos 2 paraguayitos arriba. Y pasa, y pasa, y pasa. Entonces, a todo eso que ya tiene el fútbol brasileño, se le agrega la cantidad de equipos. De hecho, el Mineiro viene de la Libertadores. Sí. ¿Verdad? Sí. Y hoy es finalista de la Sudamericana. Entonces, también la cantidad de equipos influye. Calidad, más cantidad, es importante. Jorge Pablo, será. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Pablo? ¿Qué pasó? Nada. Ramón tomó una buena decisión en venir al Palmeiras. Una final de Libertadores es un gran partido para Puede ser crecer campeón de como América. profesional. Campeón de Más América. cantidad, más jugadores, dice. Mejor primero nuestro torneo, dice, no. Bueno, muchachos, hay que hablar de lo que se viene este fin de semana. Juega Cerro Porteño ante partido. Guaraní. El partido del El año. partido. Hay que ser sinceros. A mí para nada no me gusta, para nada el horario, quiero decir, y quiero, para mí, darle mi apoyo a la gente que también opina lo mismo. Porque, sinceramente, ¿cómo vas a poner a las 8 de la noche un partido de Guaraní Cerro? Error enorme. ¿Cómo vas a partir? Si es el partido del año, vas a poner a las 8 de la noche.
¿Cuál es el sentido si termina como a las 10? ¿Qué va a hacer la gente que ya se queda sin colectivos? Yo, que utilizo colectivos todos los días, les digo que los domingos a partir de las 9 ya no hay colectivo. Te caga. No hay colectivo. Y eso que búho, que esto y aquello, que proyectos de ley que no sirven para un carajo, que te llevan solamente hasta San Lorenzo. ¿Qué vas a hacer después? Larga distancia, que a veces te quieren parar y a veces no. Cada uno de los hinchas de estos clubes quiere ir a ver, pero con estas limitaciones, porque para mí son No, limitaciones. totalmente. Esto es jugar contra el hincha, Jugar contra el el campeonato. espectáculo y el campeonato. Este No es puede el ser. partido. No puede Este ser. es el partido. Este es el partido ya. Acá por lo menos. A las 6, un domingo a las 6 hubiese sido. Espectacular. Espectacular porque, Bien. no sé a qué público apuntan, pero nosotros hay gente que labura a las 5 de la mañana el lunes. Hay gente que tiene que despertar a las 4, a las 3. Eso es lo que yo no entiendo. En vez de facilitar, están haciendo que esto sea una dificultad para muchas personas. Como Olimpia llenaba estadio a las 21 por copas y no Muchachos, lloraban porque sea entre es semana o fin de Cerro, no es semana. Olimpia, Nunca. es la gente, boludo. La gente de Olimpia también usa colectivo y la gente de Olimpia también se le cagó en su momento con el tema de los horarios. No, pero aparte, No es el Cerro, no horario Olimpia, de, no tiene nada que ver el para horario de cómo está. Libertadores no lo hace la APF. Acá es todo, es una organización nuestra la que dispuso este horario que yo no entiendo cómo, y no entiendo cómo se cayó también la policía. Porque la policía suele pegar el grito al cielo, acá en esta cancha no, acá a esta hora no, tal cosa no. ¿Cuándo le conviene? Y sin Te embargo, dan. aceptó la policía Ojo. el domingo a las 20. Ojo. 50 millones de guaraníes por cabeza a los jugadores de Guaraní si le ganan a Cerro. Bueno. 50 palos. 50 palos. Y vos pensé, Cerro. Y está Cerro, pagando el Cerro, doble. Cerro corrió por 60 contra Olimpia y no ganó. No, y Cerro O sea, está sola- pagando el doble y no la- tiene nada que ver. Solamente en La Plata Nada que no. No. Todo bien con el incentivo económico y lo de que después, si tus capacidades futbolísticas no te dan, como le pasó a Cerro, no sirve de nada. No sirve de nada. No sirve para nada y esperemos ver un buen fútbol este fin de semana, el domingo justamente. Posiblemente estemos en la cancha, ya se están dando las condiciones para estar ahí en pupitres. Mañana estaremos en el, ojo, aviso, estamos mañana en el Exa del San José. Vamos a estar ahí con mi amigo personal Coqueva, iremos un rato a la Paxillo tarde. van a arreglar. Sí, puros paxitos. Ya le digo, ya Coqueva le aviso acá en vivo, tipo a las 3 de la tarde para que la noche quede liberado del partido de la noche. Así es. Y se dio la final ¿Eh? que queríamos. Mineiro Lanús. Se enteró Coqueva en vivo. Cuando Exa Inter, yo me comprometo al Exa Inter, muchachos. Ese es cuando lo que pasa que ya depende de los jefes, muchachos. Al ser Mineiro Lanús, supongo que ya va directo al Defensores. Mejor jugador de Cerro está llegando ¿Verdad? físicamente impecable. ¿Cómo? ¿Mm? Cuando nadie me hace caso. Perdón, no te escuché. Perdón. Bueno, seguimos hablando de esa. Yo estoy hablando de la final sudamericana. Adelante. Que digo que al ser Mineiro Lanús, Ujú. va ya. La Huerta queda Chica. No, descartado. No, va a Va ser directo al Defensores. Defensores. Va a Sí, ser directo defensores tienen que ser. Va a ser Sí, defensores dice. Ahí está. El gol, uy, mira, pues el chileno viene de gol. Jeje. Acá hubo una patada. Mano, acá dice. hubo una patada que era para Roja y no le cobraron. Esta fue una muy buena jugada. Este arranque y el pase ahí. Qué buen pase. Y la definición. Este parece el gol de Canigia contra Brasil. Sí, parecido. Qué locura. Che, pero espera un poco. Retrocede un poco para ver la mano. ¿Será que muestra por repetición? No creo. Gaspar, Muestra, ¿fue dice. mano? Hay mano, dice. Vos lo... Claro, aquí imparcialidad cero. Sí. No debería haber el gol. A ver qué dice. No se debió validar. Ahí van a mostrar, pero para Gaspar no. No debería haber sido gol. A ver. A ver un poco. ¡Epa! ¿Y esa Manelli? Lo llora Gaspi, que dice Curita. Y habilitadísimo. Ahí está. Está habilitado. Pero la mano. La esa mano fue medio... Extraña. Acá se cobraba. Sí. Entonces, Y el para, Chile y para mí, y para mí es la mano de Gastón.
Y es mano. A mí en la mano de Gastón, que acá dijeron que no, porque esta mano también está abajo. Sí. Pues la Gastón era en el área y no le convenía a Cerro. Me alegro que los del U de Chile se hayan eliminado. No debían luego llegar a esta instancia. Sí. Coincido completamente. Sí. Coincido. Uno ni el otro tendría que haber estado Pipo Grosito dirigiendo la semifinal de América. Bueno, muchachos, nos tenemos que ir. Esta noche tenemos más programas de esta. Espera, chiquitito dice. Bueno, manazo, amigo. Más que la de Gastón, creo yo. Manazo, sí. Mano, Sí, pero eso está podía más ser alejado la del jugada del cuerpo. gol. No, esto es mano, hermano. Manazo. Mano. Polémica. La U vendrá a Asunción, señoras y señores. Se acaba de rectificar porque Gaspar lo dice. Nos vamos, señores. De esta manera, agradeciendo a todos por esta oportunidad, por este Chau, chau. espacio.